Los siguientes episodios en el podcast con candidatos presidenciales son un especial en miras de las elecciones de 2026 en Costa Rica. Ninguna de las entrevistas fueron realizadas por preferencia por algún partido o candidatura. Cada uno de estos episodios tiene la intención de conocer los planes de gobierno y propuestas de cada candidato. Además, es importante mencionar que varios de los candidatos fueron invitados a este espacio. Sin embargo, al final de estas grabaciones no obtuvimos respuesta. Los candidatos que aceptaron son los que verán en este especial. El crimen organizado está pagando $100,000 para inhabilitar los escáneres, aunque sea por unas cuantas horas. Y menos de la mitad de las exportaciones de Costa Rica a Europa pasan por los escáneres. Hoy tenemos listas de espera en donde 8 personas mueren al día en ellas. Seguridad, que era una de las cosas que nosotros éramos un oasis de paz y tranquilidad en medio de una zona conflictiva. Hoy somos el segundo país más violento de Centroamérica. Solo Honduras tiene una tasa de homicidios más alta que Costa Rica. Educación. Yo soy producto de la educación pública costarricense. Haber ido a una escuela pública como la Juancha de Rodas, un liceo público como el Liceo San Carlos, en ningún momento para cuando yo crecí y me desarrollé era como visto como un hándicap a futuro, ¿verdad? Hoy tenemos un sistema educativo en donde un muchacho de 15 años tiene un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de tercer grado. Salud, era un sistema de salud envidiable en el mundo. Hoy tenemos listas de espera en donde 8 personas mueren al día en ellas. Y así podemos ir hablando de un montón de campos y áreas en donde el país más bien viene para atrás, ¿verdad? Entonces esto fortalece mi sentido de propósito y decir, yo quiero meterme en política, quiero llevar las riendas de este país, poner sobre la mesa cosas que yo considero que son los cambios que se requieren a mí es lo que me motiva la política pública. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast. Yo soy Carla Scott y si es la primera vez que nos están escuchando, recuerden suscribirse aquí en nuestro canal en YouTube, darle me gusta, dejarnos sus comentarios y si nos escuchan en Spotify, también escucharnos por ahí. Seguimos con este especial de candidatos presidenciales. El día de hoy estamos con Juan Carlos Hidalgo, que vamos a estar conversando con él sobre sus propuestas y también conociéndolo un poquito más a fondo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Carla, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con vos y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Una de las primeras preguntas que te quiero hacer, Juan Carlos, ahora te decía atrás de cámaras que yo leía tus columnas cuando estabas en La Ujú. Nación, esos de San Carlos y demás. Yo quisiera que la gente te conozca un poquito más, más allá del candidato presidencial que estamos viendo. Entonces, tal vez que le cuentes un poquito a la gente quién es Juan Carlos, más allá de todo este momento de candidatura en la que estamos viviendo. Bueno, yo soy un chavalo que nació en San Carlos. Tengo 46 años recién cumplidos. Nací en una familia típica de clase media, madre soltera. Mi mamá me tuvo muy joven, a los 22 años. Y nací, crecí en la casa de mis abuelos, ahí en el puro centro, de la mitad del medio de Ciudad Quesada, ¿verdad? Barrio Lourdes. Eh, Mi abuelo murió a los 6 años, cuando yo tenía 6 años. Entonces nací y crecí en un matriarcado prácticamente. Era mi abuela, mis tías, porque tengo 4 tías, más mi mamá son Ujú. 5. Y bueno, mis primos, que es todos, era una familia que vivía ahí todo cerca, como a los 100, 200 metros. Y tuve una infancia bastante bonita, bastante linda. Fui a la escuela Juan Chávez Rojas, ahí en el centro de Ciudad Quesada, Sí. luego al Liceo San Carlos. Y desde carajillo yo era un bicho raro. Mi mamá siempre ha dicho que yo soy extraterrestre, ¿verdad? Porque en lugar de andar en bicicleta, que admito que nunca aprendí a andar en bicicleta, Hasta la fecha. hasta la fecha, soy un motivo de bullying, ¿verdad? Acá constante. A mí me gustaba mucho leer y me gustaba mucho la política internacional desde pequeñito. Había una estadounidense que estaba haciendo el cuerpo de paz en San Carlos y se hizo amigo de la familia y me regaló un atlas cuando yo tenía como 7 años. Ah, sí. Y yo devoré esa carajada, ¿verdad? Yo vivía fascinado leyendo sobre los países y la geografía y cuáles eran las capitales de los países, etcétera. Y en ese momento era la Guerra Fría, ¿verdad? Y San Carlos no era ajeno a la Guerra Fría, aunque usted no lo crea, porque teníamos el conflicto con los contras en Nicaragua. Vea usted que mi mamá era secretaria y trabajaba con una abogada ahí, Rita Herrera, ahí en Ciudad Quesada. Y uno de los clientes era John Hull. No sé si usted alguna vez oyó ese nombre. Sí, sí. Bueno, John Hull era un finquero gringo que tenía una finca lindísima ahí en Muelle de San Carlos y bueno, era cliente de la abogada para la cual mi mamá trabajaba. Entonces, mi mamá era muy amiga de John Hull y yo pasaba metido en la finca de John Hull. Y resulta que John Hull resultó ser un operador de la CIA, ¿verdad? Que Ujú. era el que contrabandeaba armas a los contras en Nicaragua, para que vea el impacto de la Guerra Fría. Uno cuando habla de la Guerra Fría, uno cree que está hablando ya Sí. del muro de Berlín y de todo. No, no, y ahí Ciudad Quesada y También Florencia, San pasaba. Carlos, ¿verdad? Entonces, yo siempre tuve eso, y la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética. Yo tenía como 9 años cuando eso.
Entonces, cuando llegó la decisión de qué quería estudiar, era bastante evidente que yo quería estudiar relaciones internacionales. Sí, era la carrera fin. ¿Verdad? Entonces me vine a San José, a la UNA, a la Universidad Nacional. Yo vivía en Sabanilla, ahí por las piscinas de la UNA, y todos los días agarraba el bus de la UCR a Heredia. Y bueno, empezando la carrera, un profesor un día nos dijo, vea, relaciones internacionales es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Usted aprende sobre economía, diplomacia, historia, sistemas políticos comparados, etcétera, etcétera, pero usted no se hace experto en nada. Ustedes van a salir con un bachillerato aquí o una licenciatura, pero no van a saber hacer absolutamente nada excepto leer el periódico. Si ustedes quieren saber algo, aprender alguna habilidad, ustedes tienen que meterse a trabajar desde ya, aunque sea de gratis, en algún lugar. Sí, para hacer experiencia. Exacto. Vayan, busquen una ONG, o lo que sea. En ese momento venía entrando el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. En mi familia siempre fue social cristiana. Y el diputado electo por San Carlos era muy amigo de la familia, entonces le pedimos que si me podía tener como asistente de honor ahí en la Asamblea Legislativa. Y empecé a trabajar en la Asamblea Legislativa como asistente de honor. Y llevé la carrera y trabajando en la Asamblea Legislativa, haciendo bien, cochinadillas ahí me ponían a hacer, pero por lo menos estaba aprendiendo a hacer cosas, ¿verdad? Sí. Cuando termino la carrera, me sale una oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer una pasantía de verano. Y después de la pasantía de verano, me sale la oportunidad de quedarme trabajando en el Cato Institute. Es un instituto de análisis de políticas muy reconocido en Washington. Fue una gran experiencia. Yo era el que manejaba la página web en español. Eso era lo que yo hacía, ¿verdad? Después fui a la maestría con una beca en George Mason University. Ahí ya, desde ese trabajo en Washington, yo descubrí que mi pasión era el tema de las políticas públicas, ¿verdad? Especialmente el lado económico. ¿Qué explica que un país le va bien y qué explica que un país le va mal? ¿Verdad? Esa pregunta que ha atormentado a la humanidad en los últimos 300 años. De repente yo empecé a leer mucho sobre economía de desarrollo y me fascinó. Entonces, cuando llegó la decisión de tomar, de estudiar una maestría, estudié una maestría en comercio internacional y política pública en George Mason University, ahí mismo en Washington. Ya había conocido a Cristina y ya a su esposa. Mi esposa, y para ese momento yo empecé a jalar con ella. Mi esposa Cristina es enfermera, es tejana. Yo siempre he dicho que un sancarleño ya se tiene que casar con una tejana, ¿verdad? Es la única combinación posible. Sí, para que todo salga bien. Y terminando la maestría, Cato, donde yo había trabajado, me ofrece quedarme trabajando con ellos. Sí. Ya esta vez como analista, ¿verdad? Y ya yo estaba con Cristina, ya estábamos pensando casarnos, entonces acepté, aunque en un principio yo quería regresarme a Costa Rica, acepté quedarme por lo menos por un año y ese año terminaron siendo 12 años más, ¿verdad? Claro, te quedaste en Washington 14 años. En total 14 junto con la maestría. Y bueno, en ese trabajo que yo hice con Cato, yo era analista de políticas públicas sobre América Latina. Entonces me tocaba hacer todo el trabajo del Instituto en América Latina, hacer análisis político sobre la situación de los 17 países de la región. El sistema monetario dual de Cuba, hasta las crisis fiscales de Argentina, pasando por todo lo que sucede en Venezuela, estar al tanto de las elecciones en Brasil. Sí, toda la región. De todo tenía que estar yo haciendo análisis, escribiendo, haciendo entrevistas, dando conferencias, etc. Fue una escuela increíble. Claro. Me permitió viajar por toda América Latina y me hice latinoamericanista, ¿verdad? Y eso es una de las experiencias que no cambio por nada yo en mi vida. Trabajar con gente de mucho renombre y mucho peso, con Mario Vargas Llosa, María Corina Machado, entre otros. Y bueno, la verdad es que fue una tremenda escuela. Como usted menciona, también en ese lapso me hice columnista de La Nación. Tuve una columna todos los lunes por 5 años y medio. Y bueno, cuando uno está en esto de andar comparando, viendo países y de todo, uno siempre empieza a decir, bueno, ¿cómo están haciendo estos países con respecto a Costa Rica, verdad? ¿Qué está haciendo Costa Rica bien con respecto a ellos o qué estamos haciendo mal con respecto a ellos? Claro. Bueno, ¿por qué en Uruguay lograron hacer esta reforma y por qué Costa Rica no la podría hacer? ¿Por qué en Chile hicieron esto y por qué nosotros no podemos hacerlo en Costa Rica, verdad? A mí me gusta mucho comparar. Y uno de mis pilares filosóficos es de que la originalidad está sobreestimada. Si alguien ya hizo algo bueno, ¿por qué no copiarlo? ¿Verdad? Y eso es una de las cosas que yo empecé a querer imprimir en mis columnas.
Entonces, estuve escribiendo esa columna por 5 años y medio. Sin embargo, ya para el 2019, 2018, 2019, ya yo empecé a pensar que yo quería algo más con mi vida. O sea, no quería seguir haciendo lo mismo. Ya estaba un poco frustrado de que escribir columnas y de todo y ver que todas estas ideas y todas estas propuestas se quedaban En el papel. en el papel y que no tenía ninguna mella en el debate nacional. Y bueno, una combinación de eso, la crisis de los 40, Cabanga, etcétera, llevó a que conversara con Cristina y tomamos la decisión ambos de regresar a Costa Rica a meterme en política. Y tanto de esto, eso te iba a decir, eso fue una de las motivaciones que te trajo a postularte como candidato presidencial. Todo lo que has visto y has analizado. Exactamente. Entonces, primero me postulé como candidato a diputado. Ujú, En la elección del 2022 no quedé. recuerdo. Asumí las riendas del partido como presidente del Comité Ejecutivo Nacional y ahí se hicieron cambios importantes en estatutos, reglamento procesal de ética y disciplina, relaciones internacionales del partido, etcétera. Y asumí la candidatura presidencial el año pasado. Y sí, efectivamente, o sea, a mí lo que me motiva a estar en esto es casi la obsesión de ver que Costa Rica es un país que la tiene picando frente al mar. Hay una combinación de factores fortuitos, como es la geografía. O sea, nosotros no escogimos nuestra geografía, simplemente está ahí, pero ya ahí la tenemos y es una geografía envidiable. Factores fortuitos como que somos un país que no sufre de desastres naturales tan complicados como vemos en otros países de la región, ¿verdad? Sí. Hemos tenido suerte en eso. Cosas que sí hemos construido, decisiones sabias que hemos tomado en el pasado, como la abolición del ejército, ser un país que abrazó la democracia. Y yo no me canso de repetir lo afortunado que somos de vivir en la democracia que tenemos. Solo 6 de cada 100 personas en el mundo viven una democracia plena como la que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces, esta combinación de factores hace que Costa Rica tenga una marca país envidiable. Claro, enorme. Y uno cuando viaja y menciona a uno de Costa Rica siempre recibe Elogios. elogios, ¿verdad? Somos, y ni qué decir cuando era el Mundial del 2014, ¿verdad? Eso nos convertimos en el sabor del mes mundial, ¿verdad? Sí. Sin embargo, a pesar de todo esto, es injustificable que no estemos sacando adelante a mucha gente que se está quedando rezagada, ¿verdad? O sea, yo escribí una columna en donde yo decía, vea, cuando uno analiza Costa Rica, mi conclusión es que tenemos un vaso mitad lleno, mitad vacío. Y hay gente que ve lo mitad lleno. Le dice, mira, sí, somos Costa Rica, la Suiza centroamericana, un país que está en la OCDE, un país de alto ingreso, tremendamente exitoso con zonas francas, etcétera, etcétera. A otros, y me incluyo, yo veo un vaso mitad vacío. Y yo quiero decir, podríamos estar mucho mejor. Podríamos estar mucho mejor si corregimos cosas que venimos haciendo mal. Entonces yo tomo la decisión de regresar y en estos 6 años desde que estoy acá, he visto que lamentablemente cosas en las que estábamos bien, más bien estamos retrocediendo, ¿verdad? Ese vaso medio lleno se está vaciando. Seguridad, que era una de las cosas que nosotros éramos un oasis de paz y tranquilidad en medio de una zona conflictiva. Hoy somos el segundo país más violento de Centroamérica. Solo Honduras tiene una tasa de homicidios más alta que Costa Rica. Y esto es debido a la penetración del crimen organizado. Educación, yo soy producto de la educación pública costarricense y yo no me canso de decir, bueno, el hecho de haber sido hijo de madre soltera y haber ido a una escuela pública como la Juan Chávez Rojas, un liceo público como el Liceo San Carlos, en ningún momento para cuando yo crecí y me desarrollé era como visto como un hándicap a futuro, ¿verdad? Bueno, lamentablemente hoy los muchachos que van a escuelas y a educación pública ya se ven limitados en sus posibilidades de salir adelante, ¿verdad? Hoy tenemos un sistema educativo en donde un muchacho de 15 años tiene un nivel de comprensión de lectura propio de un niño de 3er grado. Salud. Right? Era un sistema de salud envidiable en el mundo. Hoy tenemos listas de espera en donde 8 personas mueren al día en ellas. Y así podemos ir hablando de un montón de campos y áreas en donde el país más bien viene para atrás, ¿verdad? Entonces esto fortalece mi sentido de propósito y decir, yo quiero meterme en política
quiero llevar las riendas de este país, quiero poner sobre la mesa cosas que yo considero que son los cambios que se requieren a mí es lo que me motiva la política pública, ¿verdad? Para empleo, ¿cómo vamos a hacer para generar más empleo? ¿Cómo vamos a hacer para reducir el costo de vida? ¿Cómo vamos a hacer para tener mejor educación? ¿Cómo vamos a hacer para reducir las listas de espera? ¿Cómo vamos a hacer para tener más seguridad en nuestras calles? Etcétera, etcétera. Y es por eso que cuando pasaron las elecciones municipales, donde tuvimos el mejor resultado en 20 años, el Partido Unidad Social Cristiana, mucha gente estaba como eléctrica, ¿verdad? Feliz de la vida, a ver que nos habían en las elecciones municipales dentro del partido, decía, ¿y ahora qué sigue? Y yo les dije, ahora sigue preparar el plan de gobierno. Y me volvieron a ver y me dicen, pero todos extrañados, pero faltan 2 años para la elección. Sí. Y yo les dije, precisamente, un buen plan de gobierno requiere tiempo. Tiempo de hacer análisis, tiempo de hacer equipos de trabajo, tiempo de diagnósticos y tiempo para empezar a escribir y testear las políticas que estamos planteando. Y empezamos a producir ese plan de gobierno desde hace 2 años. Hoy propios extraños, diversos analistas han revisado nuestro plan de gobierno y dicen que es el mejor plan de gobierno. No solo porque decimos qué queremos hacer, sino que también explicamos cómo y de dónde va a salir la plata para hacer las cosas, ¿verdad? Algo que te preguntaba ahora, y quiero que ampliemos en esa parte del plan de gobierno, es que 3 enfoques que tienes como, y sé que hay más enfoques y más categorías, pero 3 enfoques que tienes como muy claros son el tema de seguridad, educación y empleo. Me Ujú. gustaría, Juan Carlos, ya que son como los 3 que más quieres darle fuerza, que hablemos de qué propuestas, obviamente ese plan de gobierno, que es mucho, o sea, es grande, hay que leerlo bastante bien, pero que le digamos a la gente cuáles son esas principales propuestas que tenés en estas 3 aristas, porque es algo que a la gente, pues obviamente siempre le preocupa mucho. Sí, seguridad es lo más importante, es la prioridad número uno porque sin seguridad no hay nada más, Sí. ¿verdad? Y Y ahorita estamos el en una problema situación es que difícil. ahí tenemos, nuevamente, haciendo el diagnóstico correcto, es identificar la naturaleza del enemigo que tenemos. Esto no son los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Ya Ujú. desearía uno que esa fuera la crisis de seguridad Ya que eso no es tenemos. así. No, no, ahora tenemos organizaciones criminales transnacionales, o sea, Ujú. carteles internacionales, colombianos, mexicanos, cuyo poder de fuego y económico es superior al del Estado costarricense. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Entonces, ¿con quién estamos lidiando acá? Para ver entonces qué podemos hacer. Ujú. ¿Por qué de repente Costa Rica se volvió tan atractivo para el crimen organizado transnacional? O sea, hemos visto que países como México han caído en la vorágine del narcotráfico, Colombia, Ecuador. En 10 años, más o menos, un poco más de 10 años, Costa Rica se convirtió en un punto neurálgico de operaciones de los carteles. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿No somos un país consumidor? ¿No? O sea, sí ha habido un aumento de consumo de cocaína, no hay que negarlo, pero eso no explica que 500 toneladas al año están entrando al país, como lo asegura la DEA. Entonces, ¿por qué? Bueno, hay que entender entonces el mapa global y ahí se me sale En la parte de mi análisis. background de analista. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el mercado de la droga es un mercado que cambia año tras año. Los consumos, las preferencias, la producción, etcétera. Es un mercado como cualquier otro, ¿verdad? Sí. Y lo que está sucediendo ahora es que Estados Unidos, que históricamente fue el principal consumidor de cocaína en el mundo, ha cambiado sus gustos. Ya no consume tantísima cocaína, sigue consumiendo mucha, pero no tantísima. Ahora la droga de preferencia en Estados Unidos es el fentanilo y las drogas sintéticas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos aquí a Colombia, que está produciendo la mayor cantidad de cocaína en su historia. Muchísima cocaína, incluso más de lo que producía antes del Plan Colombia. Y eso es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, hay una abundancia del producto que manejan los carteles y su principal mercado ha venido en disminución. Pero resulta que Europa ha venido aumentando de manera vertiginosa el consumo de cocaína. Se ha popularizado el consumo de cocaína, no solo en Europa, Oriente Medio también. Y uno dice, ¿qué tiene que ver Costa Rica con Europa y Oriente Medio? ¿Dónde calzamos en la ecuación? Que Costa Rica es un país que exporta gran cantidad de productos agrícolas a Europa. Somos un exportador por excelencia de banano, piña, café, yuca, etcétera. No tenemos ejército y las fuerzas policiales son tremendamente endebles. Entonces, los carteles viendo todo esto, dijeron, bueno, necesitamos poner nuestro producto en Europa. ¿Cómo lo hacemos? Bingo, a través de Costa Rica. Y es por eso que todos los meses leemos noticias en los titulares Ujú. de que cargamentos de cocaína procedentes de Costa Rica han sido incautados en los puertos europeos. Toneladas de cocaína. Entonces, ahí está el meollo del asunto.
Eso es el gran atractivo de Costa Rica para el crimen organizado transnacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cortar de raíz la salida de cocaína desde el puerto, el único puerto que tenemos en el Caribe. Ahora bien, y me dicen, ¿pero por qué no la entrada? Sí, deberíamos de reforzar los controles de entrada, pero siempre teniendo en cuenta que estamos lidiando con 1.420 kilómetros de costa. Patrullar y garantizar la seguridad de 1.400 kilómetros de costa es más complicado que garantizar la seguridad de un solo puerto, APM Terminals, que es donde está saliendo toda la cocaína. No es que tengamos 17 puertos en Limón, no, solo tenemos uno. Bueno, entonces, ya habiendo identificado el punto que nosotros necesitamos intervenir, la pregunta es, ¿puede el Estado costarricense hacer esa tarea? No. Esa es la premisa y el diagnóstico con el que partimos. El poder de corrupción que tiene el narcotráfico es mucho mayor que el poder que tiene el Estado costarricense para garantizar la seguridad de ese puerto. Usted vea que pusieron los escáneres y todo el mundo creía que los escáneres iban a hacer la pomada canaria, ¿verdad? A las 24 horas, 3 trailers habían chocado contra los escáneres. El crimen organizado está pagando $100,000 para inhabilitar los escáneres, aunque sea por unas cuantas horas. Y menos de la mitad de las exportaciones de Costa Rica a Europa pasan por los escáneres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Y para nosotros esta es la propuesta más original de todas. Ninguna otra candidatura lo está planteando. Un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea. De tal forma que Europol, que es la policía de la Unión Europea, esté destacada en Puerto Moín, o sea, tenga una presencia física en Puerto Moín y que sean ellos los que hagan el control para que nuestras exportaciones no vayan contaminadas con cocaína a Europa. Los europeos estarían en una base rotacional, o sea, estarían yendo y viniendo. Si se quedan mucho, también los van a capturar, o sea, también los van a permear, ¿verdad? Y eso hace que entonces sea más difícil para el crimen organizado poder penetrar esa resistencia, esa barrera de entrada que estamos poniendo ahí. Ya nosotros tenemos esto bastante avanzado. El Partido Unidad Social Cristiana es miembro de internacionales donde están los partidos de gobierno europeo. Y en diciembre pasado yo estuve en el Parlamento Europeo presentando esta propuesta ante la Asamblea Política del Partido Popular Europeo, que es el principal partido del Parlamento Europeo, y ellos aprobaron una resolución apoyando la propuesta. Entonces ya tenemos el apoyo de la principal fuerza política de Europa. Lo que necesitamos nada más es ganar las elecciones, pequeño detalle, pero necesitamos ganar las elecciones. Detalle importante. Ir a Bruselas y lograr que la Unión Europea acuerde entonces este acuerdo de cooperación. Y por supuesto que esto es un tratado internacional que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Hay que hacer un trabajo muy fino para garantizarse que no haya inconstitucionalidades. Ya hay precedentes, que es el patrullaje marítimo de Costa Rica con Estados Unidos. Pero para nosotros, entonces, si nosotros logramos bloquear la salida de cocaína de Moín, los carteles van a decir, se nos complicó hacer negocio en Costa Rica, vámonos a otra parte. Y se van a ir a otra parte. Y lamentablemente será problema de otros países. Pero ya nosotros reduciremos significativamente la penetración del crimen organizado en el país. Sumado a esto, y una de las cosas que yo quiero dejar clara y siempre dejo claro cada vez que hablo de cualquier problema, no solo seguridad, sino educación, salud, etcétera, sí, es que no hay pomadas canarias. No hay una sola solución a uno de estos problemas. Es una serie de medidas que uno tiene que implementar. Y es por eso que estamos planteando más efectivos de la fuerza pública. Queremos subir la cantidad de efectivos de la fuerza pública de 13.500 a 20.000, porque la fuerza pública ha tenido la misma cantidad de efectivos por más de una década. Queremos dotarlos de equipamiento, tecnología, infraestructura y armamento. Y yo siempre comparo la situación de la fuerza pública con la del cuerpo de bomberos. Usted ve bomberos y están chaneados, ¿verdad? Buenas estaciones, buenos equipos, buenos camiones, buena tecnología. Bueno, ¿por qué no podemos tener una fuerza pública igual? Entonces, por eso que estamos planteando un Fondo de Seguridad Nacional para meterle plata brava a los cuerpos policiales. Y ahí yo enfatizo el término de inversión histórica para esos 4 rubros, ¿verdad? Y estamos planteando otra serie de medidas, especialmente fortalecer el tema de la inteligencia contra el crimen organizado, porque tenemos que reconocer que la naturaleza del enemigo que estamos enfrentando no solo es narcotráfico, sino también una serie de actividades ilícitas que todas se juntan, ¿verdad? Trata de blancas, minería ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, es un paquete de reformas, hay muchas más, reformas a las leyes, reformas al Poder Judicial, claro, no etcétera, etcétera. Pero esa es la propuesta de seguridad que estamos planteando, que para mí es una propuesta muy robusta, realizable. Ya hemos avanzado como el tema de los europeos. Cuando yo empecé a hablar de este tema, los europeos me decían, pero ¿cómo usted anda prometiendo algo que depende de la Unión Europea? Bueno, ya tenemos el apoyo
del principal partido de la Unión Europea para lograrlo. A mí no me gusta vender humo. Y creo yo que esta es la dirección por la cual tenemos que ir para lograr bajar significativamente los niveles de violencia que estamos viviendo, que son espeluznantes. Claro, hay demasiada violencia en el país. Perfecto con seguridad. Vámonos con educación. Educación. Entonces, ¿qué sucede con la educación? Lamentablemente con la educación, la discusión gira casi que exclusivamente a que si gastamos el 8% del PIB. Usted lo ve por todas partes. Usted se compromete, Juan Carlos Hidalgo, a gastar el 8% del PIB. Vea, yo salí de un sistema educativo público donde no se gastaba el 8% del PIB. Se gastaba mucho menos del 8% del PIB y la educación era muy buena. Llegamos a gastar 7.2% del PIB. Nunca llegamos al 8, pero llegamos al 7.2%. Y cuando nos admitieron en la OCDE, este club de países ricos que ingresamos en el 2019, llegamos sacando pecho. Somos el país de la OCDE que más gasta en educación y rapidito nos hicieron bajados y nos dijeron, sí, ustedes son los que más gastan y los que peores resultados obtienen. Y si usted ve la comparación entre el gasto en educación y los resultados, ve una relación negativa. No estoy diciendo que había una correlación, pero hay una relación negativa. Entonces, no nos vayamos en la finta del 8% del PIB. Nosotros podemos gastar 15% del PIB en educación y vamos a seguir teniendo malos resultados si no corregimos ciertas falencias. 3 cosas que vamos a hacer en educación, aparte de otro montón de cosas que están en el plan de gobierno. Bueno, voy a mencionar 4. 1, una cruzada nacional por la lectoescritura. Eso es un proyecto de doña Abril Gordienco, que es la persona que encabeza la papeleta de diputados por San José. Y ella dice, tenemos que regresar lamentablemente a lo más básico, que es enseñar a los niños y a los jóvenes a volver a leer y escribir. Eso se ha perdido. Nosotros queremos lanzar una campaña nacional a partir de los 6 meses del gobierno que involucra a toda la sociedad civil. No solo involucra al gobierno, sino que involucra a las universidades, a los gobiernos municipales, a los medios de comunicación, a toda la sociedad civil para lograr volver a enseñarle a los niños a leer y escribir. Esto es en una cruzada de aproximadamente 2 años para ver si recuperamos esos niveles. Podemos gastar mucho tiempo hablando de inteligencia artificial en los salones de clases. Si no tenemos niños que saben leer y escribir, vamos a tenerla muy complicada. Después está el meollo del asunto y es el tema de la calidad de los docentes. Si nosotros no tenemos docentes de calidad, un cuerpo docente de calidad, difícilmente vamos a tener educación de calidad. Entonces, ¿qué estamos planteando nosotros? ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo docente? El cuerpo docente en Costa Rica está atravesando una serie de crisis. Por muchos años se le han venido cargando a los docentes todo tipo de labores administrativas y burocráticas, papeleos, informes, etcétera, etcétera, etcétera. Los maestros y profesores se han convertido en psicólogos, trabajadores sociales, tienen que andar haciendo bingos y rifas para mantener la luz y el agua en las escuelas. Es cierto. Viven una tremenda crisis, hay una crisis de ánimo, ¿verdad? La moral del cuerpo docente en Costa Rica está por los suelos. Aparte de eso, la infraestructura en la que tienen que dar clases es deprimente. Deplorable. No reciben capacitación e información. Una vez que un profesor entra al sistema, no se le vuelve a dar capacitación e información. Y ya, no, entonces, no debería sorprendernos que la calidad de la educación sufra. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotros? Una reforma educativa, que esta va a ser una de las reformas más complicadas, y tengo que admitirlo, que vamos a mandar a la Asamblea Legislativa, que es quitarles a los docentes todas esas labores burocráticas y administrativas, y hay tecnología con la que ya se puede agilizar ese proceso, darles capacitación y formación constante todos los años, pero el tercer elemento es un elemento fundamental, evaluación. Hay que evaluar a los maestros. Evaluación docente, evaluación de directores de centros educativos y evaluación de los centros educativos. Si nosotros no evaluamos, no podemos identificar dónde están los problemas, ¿verdad? Claro. Y eso es una cosa que nosotros vamos a impulsar fuertemente. Y esta es una reforma que hay que calibrar muy bien. Hay que dar incentivos a la excelencia. Entonces, los docentes que constantemente salen bien en las evaluaciones, hay que darles premios, hay que darles incentivos. Pero aquellos que consistentemente salgan mal, no los podemos tener dando clases, ¿verdad? Esta para mí es una reforma fundamental si queremos un sistema educativo de calidad. Después, 2 cosas más. Queremos mayor énfasis en educación vocacional y técnica y educación dual, especialmente educación dual. En el gobierno pasado se aprobó un proyecto de ley que se impulsó, que lamentablemente salió mal, el proyecto salió deficiente. Hoy en día solo tenemos 300 muchachos enrolados en educación dual, pero la educación dual es una herramienta
tremenda, porque usted ve que los jóvenes se quejan de que ellos salen al mercado laboral y siempre se les cobra no tener experiencia laboral. Sí. Bueno, la educación dual es la manera perfecta de estar estudiando y teniendo experiencia laboral, ¿verdad? Lo que a mí me pasó en mis años universitarios, aquí ellos pueden hacerlo en el colegio y sacar entonces ventaja en el mercado laboral. Y lo otro, por supuesto, que es el tema de la infraestructura. Ahí nosotros estamos planteando un modelo exitoso implementado, vea usted, por un gobierno de izquierda en Uruguay, un gobierno del Frente Amplio en Uruguay. El otro día se lo dije a Ariel Robles, ¿verdad? Esto lo hizo el Frente Amplio en Uruguay. Manda, que es el actual partido del gobierno en Uruguay. Sí, manda si usted me dice que está en contra. ¿Y qué consiste? Los fondos de pensiones manejan un montón de plata. En este momento el ahorro de los fondos de pensiones equivale al 35% de la economía, ¿verdad? Y esta plata no se está invirtiendo en infraestructura. En el resto del mundo los fondos de pensiones invierten en infraestructura. Aquí no. Nuevamente, es lo que hacen los otros países bien. En Uruguay hicieron una figura de gestión interesada, en donde los fondos de pensiones, mediante alianzas público-privadas, construyen escuelas o las reparan, pero no solo las construyen y las reparan, sino que las administran en cuanto a la infraestructura, dándoles mantenimiento. Es decir, digamos, usted tiene un centro educativo, construyen el centro educativo, lo dan todo equipado y administran la infraestructura. Se jode una computadora, la reemplazan. Se jodieron los baños, los arreglan. Se queman un bombillo, lo cambian. O sea, ellos son los que administran. Y el Estado lo que hace es pagar un alquiler por la escuela. La escuela sigue siendo una escuela pública, le pertenece al Estado, pero el Estado lo que está haciendo es pagar un alquiler por mantener la infraestructura por la bien. administración. Por la administración. Esto es fenomenal y en Uruguay ha funcionado de maravillas. ¿Por qué? Porque primero que todo, liberas al Estado de gastar plata. El Estado, con toda esa discusión de que el 8% del PIB tenemos que gastar plata para construir. No, aquí son los fondos de pensiones los que ponen la plata, ¿verdad? Los fondos de pensiones son los que le dan mantenimiento. El Estado simplemente paga un alquiler. Y hay que definir los montos del alquiler, pero esto ya se hizo en Uruguay y funcionó. Y por otra parte, el tema del mantenimiento. Y usted aquí en Costa Rica, cuando se construye una escuela, se construye un colegio, le quedan lindísimos, pero a los 5 años están ya deteriorados. No hay mantenimiento. Se joden los baños, nadie repara los baños. Entonces, el tema del mantenimiento es fundamental para la infraestructura educativa. Nosotros estamos planteando esa propuesta. El otro día estuve en el antidebate con Claudia Dobles, con Álvaro Ramos y con Ariel Robles y tiré a la mesa la propuesta y para gran alegría mía los 3 estuvieron de acuerdo. Yo creo que es totalmente sentido común. Y así ponemos a funcionar esos recursos enormes que hay en los fondos de pensiones para generar infraestructura educativa y otros fines. Esto para mí son los pilares de la propuesta educativa. Por supuesto que hay otro montón de cosas, claro, en tema curricular, etcétera, pero énfasis en la docencia y énfasis en la infraestructura, ¿verdad? Excelente. Juan Carlos, vámonos a empleo, que es uno de los temas que también a la gente le preocupa demasiado, el tema de empleo en el país. ¿Qué propuestas tenemos? Vea, otro es, partamos por el diagnóstico. Tenemos una economía que no solo no está generando empleo, sino lo está destruyendo. Al día de hoy hay 117,000 personas menos trabajando en la economía costarricense que el mes antes de la pandemia. Es decir, en todo este lapso de 6 años, la economía ha venido creciendo 3, casi que 4%, y esto, por supuesto, que hace que hablen de economía jaguar y no sé qué carajadas y todo, y saquen pecho que somos una de las economías que crece más, pero no está generando empleo. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener una economía que crece si no genera empleo? Toda la gracia de que haya crecimiento económico es que la gente tenga más ingresos. Y no tiene más ingresos, entonces, ¿de qué sirve? Pues necesitamos generar empleo. De ahí tenemos 3 propuestas fundamentales. Más otro montón, ¿verdad? Claro. 1, el primer proyecto de ley que voy a mandar a la Asamblea Legislativa, bajar las cargas sociales. ¿Qué es lo que ocurre actualmente en Costa Rica? Necesitamos emparejar la cancha. Tenemos al 40% de la gente trabajando en la informalidad. 850,000 costarricenses que no están cotizando a un seguro médico, a una pensión y cuyos ingresos son significativamente inferiores a lo que sería si tuvieran un empleo formal. Tenemos ahí 2 Costa Ricas, ¿verdad? Y esta informalidad todavía es más prevalente en las zonas costeras y en las zonas rurales. Bueno, ha habido múltiples diagnósticos por qué la gente se tira a la informalidad y especialmente a quién afecta la informalidad. ¿Son los graduados universitarios los que están en la informalidad? No. ¿Son la gente que tiene inglés? No. La gente que no pudo terminar sus estudios, ¿verdad? Correcto.
Pues bueno, las altas cargas sociales explican ese enorme grado de informalidad. Las cargas sociales son impuestos al trabajo. O sea, si usted es un patrono y usted tiene que contratar a un trabajador y le va a pagar 100,000 colones, digamos, usted tiene que pagar 26,800 colones en cargas sociales. ¿De ahí? La ecuación puede hacer sentido si usted está contratando un trabajador altamente calificado. Pero cuando usted está contratando a una persona que no terminó sus estudios, ya la ecuación empieza a quebrarse y muchas veces entonces te dicen, mira, te contrato, pero por afuera. ¿Verdad? Por servicios profesionales. Sí. Por fuera, sí, informalidad. Sí. Entonces, ahí necesitamos entrarle lleno. Lo que nosotros estamos planteando es, vea, esa contribución del 26,8% de carga patronal, claro. Un 14% va a la caja, eso no lo vamos a tocar. Hay que proteger los ingresos de la caja. Hay un 5% que va al ROP, a la pensión complementaria, eso tampoco lo vamos a tocar. Es importantísimo que la gente tenga pensión a futuro. Pero hay un 7,25% que se va destinado a financiar otros programas. ODESAF, INA, IMAS, etcétera. Lo que nosotros estamos planteando es agarrar ese 7,25% y trasladarlo para que se financie con impuestos ordinarios, o sea, no con cargas sociales. Bajar esa contribución del 26,8% a un 19% y de tal forma incentivar la contratación de gente, especialmente mano de obra poco calificada, ¿verdad? La gente que no pudo terminar sus estudios. Este va a ser el primer proyecto de ley que vamos a mandar a la Asamblea Legislativa. Después está el otro, que es una reforma que tomará más que un gobierno, pero hay que arrancar, que es el programa que queremos llamar Costa Rica Cuida. ¿En qué consiste? Si usted ve otra gran disparidad, no solo es entre los que estudiaron y los que no estudiaron, sino entre hombres y mujeres. La tasa de participación laboral de las mujeres es 27 puntos inferior a los hombres y está por debajo del promedio de América Latina. De América Latina, aquí no estamos hablando de la OCDE, de todo, del vecindario, que se supone que América Latina es una región machista, de todo. Bueno, tenemos una tasa de participación de las mujeres por debajo de eso. Cuando usted consulta a las mujeres por qué no están haciendo trabajo remunerado, porque si están haciendo trabajo en sus hogares, es porque tienen que hacer frente al cuidado. Cuido de niños, mayormente, pero también adultos mayores o algún familiar con discapacidad. Ese es el mayor obstáculo para que las mujeres salgan a conseguir un empleo formal. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, vamos a empezar a movilizar el gasto social y a reconfigurar el gasto social de Costa Rica hacia el cuidado, mediante un sistema unificado de cuidado que incorpore la red de cuidado que aplica a los niños, universalizarla, que el acceso sea universal para todas las mujeres, el cuidado para adultos mayores y cuidado para personas con discapacidad. Lo que queremos es que la maternidad no sea un obstáculo para que una mujer pueda trabajar o pueda estudiar. Esto tiene enormes ganancias. Por un lado, estamos dándole un estímulo importantísimo a que decenas de miles, y no cientos de miles de mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Esto va a ser un impulso económico enorme. La OCDE estima que si nosotros lográramos bajar un poquito, subir un poquito la tasa de participación laboral de las mujeres, el PIB de Costa Rica aumentaría casi que 5 puntos. ¿Verdad? Es un estímulo enorme meter tantas mujeres a la fuerza laboral. Eso por un lado, y que le estén generando ingresos a sus familias y que rompan incluso relaciones de dependencia tóxica que pueden tener con parejas. O sea, es emancipación femenina al 100%. Dos, no es que los niños van a un centro de cuidado a tomar una siesta, no, se les da educación temprana. Y esto es una inversión país futuro, ¿verdad? Está comprobado que los niños que reciben educación temprana terminan siendo mejores estudiantes, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Entonces, hay que hacer el énfasis en la educación temprana. Eso es una inversión país a futuro tremenda. Y este es el momento para hacerlo, porque estamos en este momento con una situación que escapa de nuestro control, que es la caída de la natalidad, ¿verdad? Entonces, si podemos hacer este cambio es ahora. Y después el tema de generar toda una economía de cuidado. O sea, el hecho que haya más centros de cuidado, eso involucra, y el cuidado recae mayormente en mujeres, nuevamente habría también más oportunidades de empleo para mujeres en todos los niveles. Entonces, para mí también esa es la gran reforma social de la próxima década que queremos impulsar. Hay que trabajar. Y que no se logra en un gobierno, insisto, pero que por lo menos queremos empezar en los próximos 4 años. Impulsarlo, ok. ¿Te parece si vamos a salud? Claro que sí. ¿Qué propuestas tenemos a nivel de salud para el país? Mira, a nivel de salud hay que escoger batallas. Y una de las cosas que yo insisto también es que hay que ser realista en lo que un presidente puede y no puede hacer en 4 años. Yo aquí puedo venir a decir, mira, quiero hacer 27 cosas y reformas estructurales.
Eso es mentirte. O Sí, sea, en 4 años. en 4 años, con una asamblea legislativa donde no va a haber mayoría del partido de uno, el capital político de un presidente se va desgastando con cada reforma que envíe y cada bronca que se tiene que comprar. Entonces, en salud hay muchas cosas que hay que corregir, pero para mí la batalla que hay que dar en los próximos 4 años es reducir las listas de espera, ¿verdad? Que sí, hay otras cosas, Y pero lo reducir. mencionabas ahora cuando empezamos la conversación. 8 personas al día mueren. Datos de la misma Caja Costarricense de Seguro Social. 8 personas mueren al día o morían al día, porque estos son datos del 2023 al 2025. Claro, sí. Las listas de espera se han deteriorado Ujú. en el último año. Entonces Sí, puede puede ser peor. más. Ujú. Eso es una tragedia. Si nosotros estamos alarmados por la cantidad de gente que está muriendo por el crimen organizado, sepamos que está muriendo 3 o 4 veces más por listas de espera. ¿Cuál es el meollo del tema de las listas de espera? Bueno, nuevamente, esto se mata a pellizcos y con reformas estructurales. Primero que todo, plantear los pellizcos. O sea, hay medidas paliativas. Está jornadas de producción, jornadas extraordinarias, etcétera, etcétera. Ampliación de horarios de quirófanos. Todo eso viene en el plan de gobierno y lo estamos planteando. Luego viene el tema de los EBAIS. Hay que fortalecer la capacidad resolutiva de los EBAIS. Actualmente, primero que todo, los EBAIS están debilitados. Necesitamos más EBAIS y para eso nosotros queremos redoblar la apuesta con el sistema que se ha implementado en donde cooperativas y universidades administran EBAIS y que ha demostrado que generan niveles de satisfacción por parte de los asegurados más altos y a un menor costo para la caja que los EBAIS que son directamente administrados por la caja. Entonces, si tenemos ya un modelo exitoso, ¿por qué no vamos a redoblar la apuesta por eso? Pero no solo es más EBAIS, sino también que a nivel de los EBAIS puedan hacerse detección temprana de ciertos males que actualmente no se está haciendo y que de una vez pasan a médicos especialistas. Yo no soy doctor, ni tengo conocimiento mayor sobre medicina, Ujú. pero he hablado con doctores y me dicen, mira, un médico general con cierto nivel de entrenamiento puede realizar ciertos procedimientos, por ejemplo, para detección temprana de cáncer gástrico, sin necesidad de ser un Especialista. especialista en eso. 80% de los cánceres gástricos que llegan a listas de espera ya son fase 4, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces ahí podemos fortalecer la capacidad resolutiva, es decir, que en los EBAIS podamos estar haciendo más detección temprana de males, estar resolviendo cosas que no vayan a las listas de espera. Pero luego llegamos al meollo del problema y es una bronca que es complicada. Especialistas. Tenemos un déficit terrible de especialistas en Costa Rica. Ujú. Antes mencionaba la OCDE. Siempre es bueno compararse con los países desarrollados. La OCDE es un club de países desarrollados. Ahí estamos nosotros. Resulta que nosotros somos uno de un puñado de países que caben en los dedos de la mano, de países de la OCDE, donde hay más médicos generales que médicos especialistas. O sea, a lo largo de los años se ha ido creando un cuello de botella en la formación de especialistas y se ha generado una escasez artificial de especialistas. Peor aún, hay 4,000 especialistas mayores de 60 años. Es decir, nosotros necesitamos duplicar la formación de especialistas en los próximos años para mantener un nivel que ya es deficitario. Yo voy a poner el ejemplo de una amiga. Una amiga recientemente sufrió una condición en donde se le empezó a cerrar la garganta, las cuerdas vocales, ¿verdad? Ujú. Y la cantidad de oxígeno que le pasaba era cada vez menor, llegó a tener un 15%. Esta amiga vive a hora y media del hospital más importante cercano. Necesitaba una operación, no una traqueotomía, Ujú. que eso es paliativo, sino ya la operación para corregir el mal, le dieron cita para el 2029, ¿verdad? Y en cualquier momento la garganta se le cerraba. Claro. Y si se le cerraba, no le da tiempo para llegar al hospital de Nicoya, que es el hospital más cercano donde estaba. ¿Por qué le dieron cita al 2029? Porque solo hay un especialista en todo el país que puede hacer ese tipo de operación. Es ahí el problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Necesitamos formar más especialistas. Y suena lógico, pero dirás que eso es una bronca política terrible. Los especialistas no quieren más especialistas. Y es por eso. Es por eso que tenemos un déficit. No es un déficit que ocurrió por cosas automáticas, ¿no? Ha habido una política deliberada de limitar la cantidad de gente que se forma de especialista en el país. Pues hay un proyecto de ley que ya fue presentado por una diputada de la Unidad, que lo que hace es quitar ese cuello de botella
quitarle a los actores, a las partes interesadas, ese poder de decidir cuántos especialistas se forman en el país. Darle la posibilidad al Ministerio de Salud también de que ante la declaratoria de inopia se permita que especialistas formados en el extranjero, especialmente en países de la OCDE, puedan trabajar en Costa Rica y puedan trabajar en la caja sin mayor complicación. Me dicen, bueno, ¿qué médico alemán va a querer venir a trabajar a la caja? Le voy a poner el caso de mi esposa. Mi esposa es enfermera, no es médico especialista, pero es enfermera, graduada de la mejor escuela de enfermería de Estados Unidos, que es Hopkins en Baltimore. Más de 10 años de experiencia, 15 años de experiencia en los mejores hospitales de Washington. Y no puede trabajar en Costa Rica porque el sistema no se lo permite, no le reconocen el título, ¿verdad? Ella encantada trabajaría en la caja si se lo permitieran, pero bien, el sistema no se lo permite. Y así como está Cristina, que ya es tica, por cierto, he conocido a muchos médicos costarricenses formados en Chile, en Israel, en Francia, etcétera, que no pueden ejercer en el país porque el sistema está hecho para complicarle la vida al máximo y no reconocerles su título. Entonces, ante la declaratoria de inopia, permitir que médicos especialistas formados en el extranjero puedan trabajar sin mayor complicación. Si no eliminamos ese cuello de botella, especialistas, vea, Carla, nosotros podemos tener los mejores hospitales, la mejor infraestructura. Es más, en el debate el antidebate, el mismo Álvaro Ramos lo dijo, cuando la Torre de la Esperanza, Claudia dijo, tenemos que construir la Torre de la Esperanza. Y todo el mundo, sí, tenemos que construirla. Y Álvaro, de una manera muy honesta, dijo, pero no sirve de nada la Torre de la Esperanza porque no hay especialistas en el país. He ahí el meollo del asunto. Y eso es una lucha política complicada, es un gremio complicado, sí, pero hay que entrarle. Vámonos ahora a uno de los temas que más perturba a la gente también, que es el tema de las presas. Ajá. Temas de propuestas en infraestructura vial y transporte público, porque es fundamental y la gente está ahogada o estamos ahogados con tanta cosa. Es terrible, ¿verdad? Si hay algo que le resta calidad de vida a las personas, especialmente aquí en la GAM, es el tema de las presas, ¿verdad? Y nuevamente, es un problema que se ha venido acumulando por décadas. 130,000 carros fueron importados en el 2024. No tengo el dato del 2025, pero puede andar por ahí. Y las calles son las mismas, ¿verdad? Entonces, el colapso vial es impresionante. A ver, nuevamente, medidas paliativas y ya la solución de largo plazo. Medidas paliativas, ahí necesitamos más oficiales de tránsito. Tenemos un déficit. Deberíamos de tener el triple de oficiales de tránsito en el país de lo que hay actualmente. Nosotros estamos planteando, pero formar oficiales de tránsito no es de la noche a la mañana. Nosotros estamos planteando 400 más oficiales de tránsito en 4 años para que logren agilizar el tráfico, que esa sea su función número 1. Queremos protocolos, un protocolo para accidentes menores. No es posible que 2 carros que se den un beso paralicen el tráfico por horas, ¿verdad? Eso no ocurre en ningún otro país, solo acá. Entonces, protocolo rápido, y eso ya existe, ¿verdad? Un oficial de tránsito llega y obliga a los carros a hacerse a un lado, a moverse una vez que se tomen las fotografías y todo. No hay que esperar a que llegue una persona del INSI y todo. Estos son medidas paliativas, nuevamente. Está el tema de los topics. Son pequeñas y medianas intervenciones en infraestructura que tienen un gran impacto sobre los flujos vehiculares. Eso también. Está el tema del marchamo digital para que entonces en los peajes ya no tengamos presas, que haya libre flujo en los peajes. Nuevamente, medidas de corto plazo. Están luego las medidas ya de mediano y largo plazo. Semáforos inteligentes, hay que hacer una inversión en semáforos inteligentes para que los semáforos respondan a las presas en ese momento, si hay carros, más carros acá y allá y toda la cuestión. Y empezamos ya por lo más grueso. Sectorización del transporte público, o sea, necesitamos un sistema de transporte público que sea eficiente, accesible y atractivo para la gente. Necesitamos que la gente deje de querer andar en carro y quiera montarse en el sistema público, ¿verdad? Para eso, primero hay que hacer una sectorización y esto es un cambio estructural importantísimo. O sea, podemos apostar, si queremos hacerlo bien, habría que apostar por un rediseño del transporte en Costa Rica, no solo en la GAM. O podemos irnos por un parche. Yo creo que el proyecto de tren que está trabajando este gobierno es un parche. Ahora bien, yo le digo a usted de una vez de entrada, yo no quiero ser el presidente que vuelve a tirar al basurero un proyecto de tren.
como ha venido ocurriendo en los últimos 12 años. Cada 12 años llega un nuevo presidente y dice, no me gusta el proyecto, y lo tiro a la basura, empiezo a trabajar uno, el proyecto queda listo para el siguiente presidente, el presidente vuelve a tirarlo a la basura. Entonces yo no, si bien reconozco que es un parche, es mejor que nada. Vamos a ver ese proyecto de tren, vamos a analizarlo con lupa, especialmente la parte financiera. Una de las preocupaciones mías con el tema del tren es el tema del subsidio, ¿verdad? ¿Usted sabe cuánto cuesta un ride de tren? ¿Cuánto? O sea, por ejemplo, un tren que sale de Heredia a San José, ¿cuánto? Vale 2 millones de pesos. Hay un subsidio de más del 50%. O sea, lo que se paga en pasajes cubre nada más la mitad de esos 2 millones de pesos. Entonces la pregunta, ¿y el otro millón de dónde sale? Bueno, y ahí, del Incofer. Y ahí es donde viene el subsidio por parte del Estado. Ahora bien, todos los sistemas de transporte público son subsidiados. Eso no debería escandalizarnos. Pero la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto estamos dispuestos a subsidiar? En Panamá, todo el mundo dice el metro de Panamá. Vean, los panameños tienen metro, tienen el canal que subsidia el metro. Aquí no tenemos eso. Entonces, lo que me preocupa, por ejemplo, del proyecto del gobierno anterior, era que el subsidio alcanzaba 150 millones de dólares. Eso no, las finanzas públicas no aguantan eso, ¿verdad? Entonces hay que tener un subsidio razonable. Vamos a ver el tema del tren. También hay otro sistema alternativo que podría ser complementario. Yo creo que no es complementario, pero podría serlo, que es un BRT, un sistema de buses rápidos con carril exclusivo, como lo que hay en Colombia, en Bogotá, y lo que hay en Santiago, Chile. Esos dos proyectos vamos a impulsarlos nuevamente, y yo no quiero ser el que tira al basurero el proyecto del tren, pero sí es necesario tener un sistema público que alcance toda la población de la GAM. Eso es lo que me preocupa con el tren. El tren ya tiene un diseño predefinido, pasa de este a oeste. Las grandes concentraciones de población en la GAM están en el sur y el norte, ¿verdad? Y es ahí entonces donde necesitamos soluciones para ellos. Pero, en fin, yo creo que hay que empezar a trabajar en esa dirección, y nosotros estamos dispuestos a analizar todas las opciones sin ningún tipo de consideración política o ideológica, porque al final de cuentas las presas no es una discusión ideológica, es una cuestión de resolver. Claro. Me quedan 3 categorías. Una de ellas es derechos humanos. ¿Qué propuestas tenemos en esa categoría? Sí, bueno, Costa Rica es un país históricamente baluarte de los derechos humanos, y tal vez se ha visto mancillado un poquito esa reputación en los últimos años. Nosotros queremos recobrar ese estandarte, ¿verdad? Y nosotros tenemos ahí un capítulo en nuestro plan de gobierno dirigido a poblaciones vulnerables y derechos humanos, minorías, población LGTB, etcétera, etcétera. Basado en principio de no discriminación y de acompañamiento constante y permanente por parte del Estado a poblaciones que se han visto discriminadas y que sufren de algún tipo de violencia social o institucional, ¿verdad? En ese sentido, yo me enorgullezco de continuar con un proceso de apertura de mente dentro del Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana es un partido conservador, pero que ha ido reconociendo el cambio de los tiempos en ciertos temas, especialmente en el tema LGTB. Y ahí, en ese sentido, el plan de gobierno refleja esta vocación por tener un partido mucho más abierto, mucho más tolerante y mucho más sensible a temas de derechos humanos. Cultura. Cultura es una parte que está muy bien desarrollada. Yo veo la cultura como una actividad económica, ¿verdad? Una actividad económica que genera empleo, genera oportunidades, más allá. Alguna gente ve la cultura como algo que usted no quiere ensuciar la cultura con el dinero, pero no, la cultura usted la ve presente en todo el país. Usted ve teatros en todo el país, empresarios artísticos en todo el país, y nosotros tenemos que potenciar esa visión de que la cultura puede ser un motor económico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál rol le vemos al Ministerio de Cultura? Un rol más de promotor cultural que de ministerio. Pensando casi que un rol como lo que Procomer hace en muchos emprendimientos, bueno, empezar a darle ese rol al Ministerio de Cultura. Y de los principales, bueno, y ahí viene en el plan de gobierno un montón de medidas que queremos hacer para dar presencia mucho al arte indígena,
Es una de las cosas que nosotros enfatizamos en el plan de gobierno. Más involucramiento del ICT y el Ministerio de Cultura para darle realce a la tradición indígena costarricense. Pero el tema de la formalización de los artistas culturales, esa es para mí la parte que más me gusta de la propuesta nuestra en cultura. Y usted conocerá mucho artista y de todo que llega a una edad de vejez y terminan en una condición paupérrima, ¿verdad? Porque no tienen pensión, hay como una red de apoyo, ¿verdad? Entre artistas, entre ellos mismos se cuidan para los artistas que han caído en desgracia, que llegaron a la vejez y no tienen empleo, etcétera, etcétera. Nosotros queremos hacer un programa especial para fomentar la formalidad del creador artístico, del empresario artístico, ¿verdad? Ese para mí va a ser el principal proyecto para que podamos tener un sector artístico resiliente, un sector artístico formal, un sector artístico que entonces deje preocuparse por el arroz y los frijoles, ¿verdad? A futuro, pero que pueda entonces generar riqueza y emprendimientos a lo largo y ancho del país. Y cerramos con turismo. Ahorita que mencionaste el ICT. Turismo, bueno, nuevamente ahí en turismo estamos planteando convertir el ICT en una promotora de turismo, en el mismo modo de Procomer. La agenda turismo es una agenda transversal que se beneficia por muchas de las cosas que hemos estado tocando. Se beneficia la rebaja de las cargas sociales, se beneficia del tema de la seguridad, se beneficia del tema de la educación, porque se necesita una población más diestra en uno o dos idiomas, se beneficia la infraestructura, etcétera, etcétera. Dentro de las cosas que tenemos que hacer en el turismo es, uno, bueno, el tema del tipo de cambio es complicado, ¿verdad? Yo creo que el tipo de cambio no responde a razones económicas, sino a razones políticas. Nosotros vamos a tener una conversación con el Banco Central para entender precisamente qué criterios se está siguiendo para establecer los lineamientos en política monetaria, especialmente la tasa de política monetaria, como lo está haciendo, que no está respondiendo a la política de metas de inflación. Y creemos que el tipo de cambio debe ser un tipo de cambio razonable, que no castigue ni premie a ningún sector. Tiene que ser un tipo de cambio neutro. Eso para mí es fundamental. Pero está el tema de la expansión de la frontera turística. Para mí eso debe ser el rol, lo que tenemos que tener como estrategia de turismo en los próximos años, no solo los próximos 4 años. Costa Rica ha sido exitosísima trayendo turismo, ¿verdad? Pero el turismo se concentra en pocas áreas del país. Quepos, Guanacaste, La Fortuna, un poco Limón y Monteverde y casi que pare de contar, ¿verdad? Hay un montón de partes del país que necesitamos que los turistas lleguen. Necesitamos que vaya más a la zona sur. De ahí en la zona sur hay bellezas increíbles. Ya Osa, ya la frontera turística está expandiéndose a Osa, ¿verdad? Pero puede ir todavía más. El Golfo Dulce, sí. Cotobruz es un cantón que le dicen que es el siguiente Monteverde. Cartago es una provincia que casi no se moja con el turismo, a pesar de que tiene bellezas increíbles, naturales e históricas. Zona norte, más allá de La Fortuna, estamos hablando de Caño Negro, Bijagua en Upala, etcétera. O sea, la zona de Bajos del Toro, en Sarchí. Hay un montón de lugares en donde podemos expandir la frontera turística. Esto requiere inversión en infraestructura, por supuesto. Y yo siempre he insistido, y esto es una cosa que se lo digo mucho a las cámaras de turismo, que así como Costa Rica construía infraestructura en base a sus principales industrias, que eran industrias agroexportadoras en el siglo XIX, el siglo XX, ahora la infraestructura debería estar al servicio de nuestra principal industria, que es el turismo. Las carreteras deberían de construirse pensando en el turismo. Debemos invertir en aeropuertos pensando en el turismo. Entonces, sí, más inversión en infraestructura, eso es carreteras. Por supuesto que el tema del muelle en Limón, la terminal de cruceros es importante, también en Punta Arenas. El tema de los aeropuertos. En el caso del aeropuerto del sur, yo soy de la tesis de que el aeropuerto del sur ya existe. Ya es el aeropuerto de David, Panamá. Sí. Está a 45 minutos de la frontera con Costa Rica, es un aeropuerto internacional y lo que nosotros estamos planteando con Panamá es empezar negociaciones de alto nivel para, en el mediano plazo, tener una frontera libre de tránsito entre Panamá y Costa Rica. O sea, básicamente eliminar los controles en la frontera y que la gente pueda aterrizar en David, Panamá y venirse para
la zona sur del país, integrar más a la zona sur del país con Panamá. Quitarnos esa mentalidad vallecentrista, ¿verdad? Que todo tiene que venir acá, ¿no? Tenemos hermanos costarricenses que están viendo hacia Panamá y no tiene nada de malo que sus economías se integren más hacia Panamá que hacia el Valle Central. Entonces, la agenda de turismo pasa por esto, reducción de costos, que son muy altos, y ahí viene todo lo que mencioné, cargas sociales, tramitología, apertura del mercado eléctrico, etcétera, infraestructura, seguridad y, por supuesto, que promoción. Que la promoción es algo que Costa Rica ha hecho relativamente bien, pero ahí es donde esta promotora de turismo tiene que enfocarse muchísimo también. De cara a las elecciones del 1 de febrero, ¿cuál es ese mensaje final que le das a los oyentes del podcast, de este episodio, para que voten por vos, para que conozcan un poco más de lo que haces? ¿Cuál es el mensaje final que le das a las personas que nos están escuchando en este episodio? Bueno, yo por meses he venido diciéndole a la gente, présteme atención, pero ya llegó el momento de pedir el voto. Estamos a menos de una semana de la elección y aquí vengo yo a presentarme como un candidato que se ha tomado muy en serio la responsabilidad de liderar ese país y de ser presidente. Se ve reflejado en un plan de gobierno que propios extraños califican como el mejor, equipos de trabajo con gente de muy alto nivel que están ahí respondiendo por ese trabajo que se hizo y que están listos para asumir responsabilidades en un futuro gobierno, y una visión país que consiste en creer que este país tiene todo para reventarla, ¿verdad? Pero necesitamos políticas correctas. Tenemos una institucionalidad que nos ha fallado y nos sigue fallando en seguridad, en educación, en justicia, en salud, etcétera. Defender el statu quo no es una opción. Necesitamos reformar estas instituciones y muchas veces hacer reformas profundas si queremos volver a encauzar a Costa Rica en la senda de progreso y las oportunidades para todos. Esa es la agenda que yo estoy presentando y por eso le pido a toda la gente que me está escuchando que ojalá el próximo domingo me pueda dar el voto. Excelente. Como te mencionaba ahora detrás de cámaras, siempre que terminamos este episodio le decimos a los oyentes que si llegaron hasta acá, nos dejen un emoji y ese emoji lo elige el invitado. Puede ser uno o dos. ¿Cuál emoji te gustaría que deje la gente en los comentarios al terminar este episodio? Emoji es el cohete subiendo. El cohete, Sí. excelente, súper. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Carla, y gracias por la oportunidad y un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo Excelente. y oyendo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos. Ya saben, déjanos el cohete en los comentarios también qué les pareció este episodio. Compártanlo porque es muy importante informarnos de cara a las elecciones que tendremos el 1 de febrero. Y sin más, nos vemos en un próximo episodio. Chao.